Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, media hora dedicada en exclusiva a la información económica en su canal de noticias. Esta vez vamos a hablar de un libro que tengo acá, La montaña rusa, crónica de una crisis y cómo se superó. 2019-2024, estamos aquí en el estudio con el ex ministro de Hacienda, con el ex presidente del Banco Central, Mario Marcel. Mario, bienvenido a Canal 24 Horas, un gusto tenerte aquí en la televisión pública. Muchas gracias, Andrés, un gusto estar nuevamente aquí en TVN. A ver, la pregunta que yo también aquí en el canal tengo un podcast de libros. Siempre parto cuando uno entrevista a autoridades, Mario, es decir, ¿cuándo tú pensaste, dijiste, aquí tengo, o sea, aquí esto da para libro? Yo necesito esto contarlo en un libro. ¿Cuándo tú dijiste, esto necesito recopilarlo acá? A ver, yo creo, bueno, yo en general tenía una cierta motivación para escribir. Literaria. Más que literaria, porque yo siempre había escrito, siempre me la había arreglado para escribir un par de papers al año hasta que salí del Banco Central. Ya en Hacienda ya no se podía. Pero como también estudié en el Reino Unido, ahí en general los políticos escriben sus memorias y uno ahí aprende mucho de qué es lo que pasó en tal o cual episodio. Y en el caso particular de economía había un libro que yo leí cuando entré al Banco Central, que fue el libro de Ben Bernanke sobre la crisis subprime, que lo encontré muy interesante para entender lo que había pasado. Y bueno, eso venía como motivación. Pero en el momento en que, por así decirlo, como que se encendió la ampolleta, fue en una, yo creo más o menos en el momento en que parte el libro, que es esta reunión en el Consejo del Banco Central, en pleno estallido social, por ahí por el 12 de noviembre, cuando uno veía que los mercados estaban extraordinariamente estresados, y se empezaban a abrir escenarios impensados para ¿cierto? Lo que había sido todos los años previos de economía, política económica en Chile. Sí, pero aquí parte, entonces, claro. En ese momento yo pensé, pucha, esta cuestión en algún momento habría que contarla. Claro, hay que contarla pensando en una crisis. Pero aquí tú lo mencionas y están en la parte inicial. Son 3 crisis consecutivas. Así es. Cuéntanos un poquito cómo se vive desde la sala de máquinas. Claro, bueno, por supuesto la primera crisis fue el estallido social, porque significó, ¿cierto?, que muchas actividades dejaron de operar en un lapso muy corto de tiempo. Eso significó una caída de actividad en el cuarto trimestre del 2019 de 4,5%. Luego, por supuesto, tuvimos la crisis del COVID-19, que fue una crisis global, que a nosotros también nos golpeó, como a muchos otros países. Ahí la caída de actividad en un trimestre fue de 12%. Y la tercera crisis es la que se genera a partir de los retiros de fondos de pensiones y las medidas fiscales súper expansivas que se adoptaron en el 2021, que yo le llamo la crisis populista, y que genera un sobrecalentamiento en la economía que después requería un ajuste que es el que ya tocó en el gobierno del presidente Boric. A ver, ¿cuál de estas 3 crisis, desde lo económico, claro, en diferentes roles, como presidente del Banco Central, como ministro de Hacienda, cuál fue la más dura, desde lo económico? Desde lo económico yo diría que la crisis del COVID-19. Porque eso significó, ¿cierto?, que la economía, buena parte de la economía se paralizó de golpe. La gente, digamos, se perdieron 2 millones de empleos en cosa de semanas, y había un nivel muy grande de incertidumbre de cómo iba a evolucionar esa crisis. Por supuesto, eso fue global, entonces uno también iba mirando lo que iba pasando en otros países, las medidas que se iban tomando, tomamos algunas ideas que las adaptamos a la realidad chilena, y yo diría que al mismo tiempo de estas 3 crisis fue la que tuvo una respuesta más inmediata. Porque el primer caso de COVID-19 en Chile se detectó el 3 de marzo del 2020. En el MOU. Y el 20 de marzo el Banco Central está en una sesión bajando la tasa de política monetaria en 75 puntos base, aprobando un programa de liquidez por 24.000 millones de dólares y un poder de compra de bonos por 8.000 millones de dólares. Todo eso en una sola sesión. Claro. Pero lo que es interesante es que ocurrió prácticamente 2 semanas después de detectado el primer caso de COVID-19 en Chile. Entonces fue una respuesta muy rápida de la parte monetaria. La parte fiscal fue bastante más lenta y bueno, eso ya es
tiene que ver con la historia política del periodo. Y el relato, con todos los detalles, las conversaciones, ¿tú fuiste armando una suerte de bitácora o sencillamente un momento voy a recordar? No, yo tengo la costumbre de anotar, tengo muchos cuadernitos con mis anotaciones de ahí se anota de todo, reuniones, claro. Así que eso me sirvió. Y bueno, también tuve un equipo que me ayudó a ir revisando los números, a ir completando, armando los gráficos, los cuadros. Así que bueno, estoy muy agradecido de ellos y también debidamente reconocidos ahí en el libro. ¿Cómo fue, Mario, cohabitar con el mundo político, con los parlamentarios? Porque tú relatas varios episodios, cuando tuviste, yo recuerdo cuando fuiste a exponer por los retiros, tú exponías todas las calamidades que podían pasar, que pasaron, pero uno sentía que todos decían claro, amén, pero nadie escuchó, en el fondo. Y después de tu llegada a Hacienda, que también fue una llegada dura, te tocó negociar cosas muy duras, ¿con qué imagen quedaste del mundo político, del rigor parlamentario en materia económica? Bueno, yo con el mundo parlamentario vengo conversando prácticamente desde el 90. ¿Ya? Porque yo pero este es un parlamento distinto que el del 90. Claro, por supuesto, uno puede hacer ese contraste, más como estuve fuera de Chile durante algunos años, también se nota más el contraste. Claro, aquel congreso era un congreso mucho más estructurado, donde uno hablaba con un jefe de bancada y podía tener bastante seguridad de que los parlamentarios de esa bancada iban a seguir lo que ahí se acordara. Hoy en día esa disciplina es mucho más débil. Los parlamentarios quieren que uno converse con cada uno de ellos, pero son 155 diputados y diputadas y 50 senadores, entonces por supuesto que eso cuesta bastante más. Yo diría en el caso de los retiros, claro, me tocó ir a hacer por así decirlo, de aguafiestas, pero claro, decir, mire, esto involucra riesgos muy grandes para la economía, esto lo vamos a pagar con inflación y al final la gente está gastando su propia plata. Esto no es como una ayuda, como se decía en aquel momento, porque se estaba gastando sus propios fondos. Y yo creo que al final, es cierto, hubo momentos tirantes, hubo momentos en que no me trataron muy bien en algunas comisiones, pero al final los parlamentarios se fueron dando cuenta, y yo creo que la ciudadanía también, de que esta cuestión que el tema de los retiros no era gratis, que tenía un costo importante, y eso ayudó después a frenar los retiros. Pues si después del cuarto retiro que se perdió por 1 o 2 votos, los siguientes ya hubo una mayoría parlamentaria en contra de los retiros. Hay un punto, lo conversamos antes de entrar al estudio, Mario, que a mí me cruza y lo quiero cruzar un poco con la actualidad. Tú, cuando recibes el Ministerio de Hacienda, ahí das una serie de elementos de cómo recibes Hacienda. Quiero cruzarlo esto claramente con la acusación constitucional hoy día contra el exministro Grau. En el fondo tú dices, aquí, por ejemplo, se aprobó una PGU que en parte no estaba financiada, con una metodología que tampoco resultó. Y también tú pones un punto que aquí parte, o para recuperar los fondos soberanos que se hayan gastado mucho, para recuperarnos y todos los gastos que implicó la pandemia, los GIF y todo ello, el gobierno anterior se endeudó para aumentar los bonos soberanos. En el fondo es pedir un préstamo para aumentar tu cuenta o tu cuenta de ahorro, que es bien particular. Claro, uno dice, esto me rima un poco con lo que están apuntando ahora Nicolás Grau. En el fondo es parecido, yo no voy a usar el concepto ni maquillar ni nada, cada uno usa los conceptos que quiere, pero es parecido a lo que se está acusando hoy día al ministro Grau. Bueno, yo diría primero, desde el punto de vista, llamémosle macro, ¿sí? Sabíamos que había un ajuste grande que había que hacer. Eso no es la realidad de hoy. Hoy día, en fin, podemos estar insatisfechos con la tasa de crecimiento, claro, o preocuparnos porque el aumento de los precios del petróleo presionó la inflación, pero en aquel entonces, ya en marzo del 2020, en marzo del 2022, ya estábamos en 9 y tanto % de inflación y llegamos a 14. Claro, en agosto del 2021 llegamos. En agosto del 2021 llegamos a 14,1%. Entonces, eso por supuesto hace una diferencia respecto a lo de hoy. Pero en los temas más de traspaso propiamente tal, recibimos unas finanzas públicas que venían de un déficit de 8%, un déficit efectivo, estructural 10,6% del producto. O sea, cuando hoy día hablamos de si es 3, 2%, en aquel momento era 10,6% del producto. Y al mismo tiempo había habido una serie de decisiones que no se reflejaban en las cuentas fiscales,
pero que repercutieron inmediatamente, como fue el caso de la PGU. La PGU evidentemente no estaba presupuestada porque se aprobó, ¿cierto?, después de que el verano, un par de meses antes. Claro, en enero del 2022. Había una provisión que se podía usar, pero eran 600 millones de dólares contra 2.000. Y después, para los años siguientes, se suponía que las medidas tributarias que se habían adoptado iban a financiar 2/3 del costo de la PGU. ¿Y no fue así? Y no fue ni la mitad en la práctica. Y respecto a esa deuda que para engrosar los fondos soberanos. Sí, bueno, aparte de eso, ¿Sí? menciono rápidamente, había una deuda con los proveedores privados de salud que venía del COVID-19, eran como 600 millones de dólares, y además la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, que a esa altura ya llega como en 3.000 millones de dólares. Ninguna de esas cosas está reflejada en las cuentas fiscales. Pero, bueno, y la operación que tú mencionas, básicamente el gobierno emitió deuda en enero del 2022 por alrededor de 6.000 millones de dólares, y con parte de esa emisión de deuda se aumentó los fondos soberanos, que se habían reducido muy drásticamente durante todo el periodo del presidente Piñera. Ahora, en esa operación obviamente el fisco perdió plata porque ¿cierto?, la tasa de interés que uno paga por la deuda es mayor que la tasa que gana por las inversiones en los fondos soberanos. Se perdieron como 45 millones de dólares en esa operación. Pero creo que lo que hay que destacar es que, a pesar de todas esas cosas que estaban ocurriendo, nuestra principal motivación era resolver los problemas. No estar apuntar hacia atrás. No apuntar al gobierno anterior, no echarle la culpa, no quejarnos, sino que responderle a la gente, porque al final ¿cierto?, lo que importaba era cuál era la economía que íbamos a ir generando para la ciudadanía. O sea, uno podría sentir, claro, tú tienes mucho más manejo económico, pero en el fondo, ¿es parecido a lo que se acusa un poco a Grau? O sea, el tema de, claro, cuestiones que no estaban financiadas o pasar de un bolsillo a otro ciertos dineros. O sea, bueno, la acusación constitucional tiene 4 componentes. Uno de ellos, que yo lo encuentro casi esotérico, es respecto de una proyección de deuda 4 años en adelante, o sea, para el año 2030. O sea, no es que haya una diferencia entre una cifra que se proyectó y la realidad, sino que hay una diferencia entre algo que proyectó el gobierno anterior y algo que el gobierno nuevo dice que proyecta o que no le calza, pero cuyos detalles no son muy claros. Está el tema de los compromisos, que se ha dicho que se legaron compromisos que no estaban financiados. El reajuste de los empleos públicos, por ejemplo. O sea, nosotros heredamos compromisos no financiados muy superiores a eso. Nos tocó, ¿cierto?, un shock de petróleo parecido al de la guerra en Irán, que fue el de la guerra en Ucrania, que además hizo subir los precios de los alimentos. Y todo eso lo absorbimos en ese primer año, donde de todas maneras se redujo el gasto en 23%, cambiamos un déficit enorme por un superávit, 10 puntos del producto de diferencia entre una cosa y la otra. O sea, fue un ejercicio realmente muy intenso, muy rápido, y eso ayudó a que después la economía ya en el 2024-2025 ya pudiera ir retomando tasas de crecimiento más normales, incluso mayores a la del promedio de los años anteriores. Marico, ¿ahí existe algún tipo de, o mirando hacia atrás, una suerte de mea culpa, decir, claro, esto lo pudimos haber hecho mejor? Porque se ha apuntado mucho, sobre todo los últimos 3 años, los déficits fiscales, el mal cálculo de los ingresos, porque esto no es que se esté gastando más o menos, en el fondo es el mal cálculo de los ingresos, ahí está la polémica. ¿Qué mea culpa hace Mario Marcel? Sí, bueno, en el libro se discute harto de esto. También hay toda una reflexión en torno al rechazo de la reforma tributaria, por ejemplo. ¿Qué fue lo que tú siempre dices que fue lo que más te dolió? Junto con el tema del incumplimiento de la meta del 2024. Ahora, cuando hablamos de las metas, hay que tener claro que el gobierno anterior se puso metas muy desafiantes, muy exigentes. El gobierno anterior se propuso reducir el déficit estructural en 0,7% del producto durante 3 años seguidos. El decreto de política fiscal que acaba de anunciar el ministro Quirós plantea hacer algo parecido en el 2027
pero de ahí en adelante lo reduce solo en 0,1% del producto. O sea, lo que este gobierno, y va a ser un desafío, se propone hacer en un año, nosotros nos propusimos repetirlo 3 años seguidos. Y ahí nos falló básicamente los ingresos. ¿Ah? Primero nos fallaron los ingresos porque el rendimiento de modificaciones tributarias de años anteriores no fue el que se esperaba. Había en el gobierno... La ley de cumplimientos tributarios, sobre todo. No, más que cumplimientos tributarios, más bien las reformas que hubo en la época del presidente Piñera, que ahí hubo 2 paquetes grandes de modificaciones tributarias que sumaron como 50 modificaciones tributarias entre los dos. Y luego, eso fue el 2024, y luego el 2025 la recaudación del impuesto a la renta se cayó en el último cuatrimestre del año y eso afectó el cierre fiscal del 2025. Mario, a ver, tú decías, retomando el tema de Grau, tú dices, es muy riesgosa una acusación contra Grau. ¿Qué puede generar? Porque en el fondo uno también ve desde el sector del progresismo, dicen que están apuntando incluso a acusar a Quirós. ¿Por qué es tan riesgoso acusar al ministro de Hacienda por el tema de las proyecciones? Bueno, a propósito de lo último que mencionaba, ¿sí? Pensemos que entre el gobierno del presidente Piñera, segundo gobierno del presidente Piñera, y el gobierno del presidente Boric, se hicieron creo que son 17 acusaciones constitucionales. Y las acusaciones constitucionales durante el gobierno del presidente Boric en buena medida fueron, por así decirlo, represalias de las que habían ocurrido en el periodo anterior. Pero nunca un ministro de Hacienda. Pero nunca un ministro de Hacienda. Pero el problema es que si vamos a extender esa lógica a los ministros de Hacienda, entonces se abre un tema que es bien complicado, porque acá, ¿cierto? El fundamento es un tema ligado a proyecciones económicas. Los ministros de Hacienda, igual que los presidentes del Banco Central, tienen que hacer proyecciones. Esa es la cancha en la que juegan. No es la cancha del pasado, sino que es lo que viene para adelante. Entonces, bueno, ahí por supuesto que es posible que se cometan errores o que haya distintas opiniones respecto de una cifra, un indicador de un indicador económico que se está proyectando. Entonces, digamos, o los futuros ministros de Hacienda empiezan a esconder los números o se exponen a que los estén amenazando o acusando constitucionalmente todo el tiempo. Pensemos que aquí en Chile, entre la Guerra Civil del 91 y la Constitución del 25, hubo alrededor de, creo que fueron 85 ministros de Hacienda, que en promedio ejercieron su cargo durante más o menos 4 meses y medio. ¿Ah? Entonces, y ese no es un periodo brillante en nuestra historia económica, al contrario, fue un periodo bien malo. ¿Ah? Mario, antes de ir a la pausa, en el lanzamiento de tu libro de La montaña rusa, quedó una frase que fue muy comentada, un antecesor tuyo, Andrés Velasco, dijo, el deber de todo progresista es garantizar el empleo. Y él hacía el punto respecto a que durante la administración del presidente Boric se aprobaron muchas reformas largamente anheladas, pero todas juntas en el fondo. Reforma a pensiones, salario mínimo, 40 horas. Dice que todo junto fue un cóctel muy dañino para el empleo. Estamos viendo las cifras de empleo. ¿Cómo miras ese punto que hizo Andrés Velasco respecto al deber de todo progresista, que es garantizar el empleo? Sí, es una crítica. Bueno, de partida estoy de acuerdo con esa frase, pero aquí el tema es, en el fondo, qué es lo que genera esa mayor debilidad en el mercado del trabajo, estas tasas de desocupación más altas que hemos visto. Y ahí yo tengo una opinión un poco distinta, porque creo que lo que ha estado ocurriendo en el mercado del trabajo en Chile es que, por un lado, tenemos un conjunto de personas que se han ido retirando de la fuerza de trabajo, básicamente jóvenes y adultos mayores. Por eso los números absolutos de empleo aparecen menores que lo que habría sido la tendencia de crecimiento según como veníamos antes. Y por otro lado, hay cambios más estructurales. Fíjate que, por ejemplo, el sector de comercio, que ha tenido un crecimiento importante, ¿cierto?, en los últimos años, ha estado prácticamente estancado en términos de empleo. ¿Por qué? Porque por la vía de la tecnología, el comercio digital, etcétera, hay un reemplazo, hay una sustitución de mano de obra. Y el otro sector que ha estado muy afectado durante estos años, que es el de la construcción, también, ¿cierto?, ha estado afectado por shocks que son más bien
propios del sector, más bien idiosincráticos, pero que se han alargado mucho tiempo. O sea, al sector de la construcción le afectó primero la pandemia, después las restricciones al crédito, también entre medio los aumentos de costos. Entonces, este es un tema que en sectores como ese se van transformando como profecía autocumplida. Entonces, no le echemos la culpa a todos los costos laborales o al ingreso mínimo que... Sí, porque solamente un punto, Mario, porque ahí se ha apuntado mucho, yo conversando con varios economistas, dicen, a ver, cuando se aprueba sobre todo el gran reajuste de salario mínimo, cuando se llegó más o menos a 530.000 pesos, el gobierno del presidente Boris también dispuso de subsidios. Cuando se acaban esos subsidios, que es como mayo del año pasado, hay algunos especialistas que dicen que sobre todo en el empleo más joven, sobre todo en el empleo que casi pegando en el palo la informalidad, ganando el sueldo mínimo un poco más, ahí y en las pymes se produce mucha destrucción de empleo y se relaciona directamente con el salario mínimo. Cuando se acaba el subsidio en mayo del año pasado, y de ahí comienza la destrucción de empleo en esa zona de nuestra fuerza laboral. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Bueno, primero, cierto, habría que destacar que haya existido ese subsidio al empleo, porque nunca había existido vinculado a reajustes del ingreso mínimo, pero por supuesto el Estado no puede estar financiando la planilla de un número importante de empresas permanentemente. Bueno, ahora hay una propuesta... Hay un crédito tributario que es parecido. Hay una propuesta que parece que se parece un poco a eso. Pero yo creo que si miramos a la pyme, el tema del crédito es mucho más importante, porque el crédito, el acceso al crédito, porque el crédito ha estado plano durante 4 años. Nunca hemos tenido un ciclo como este. ¿Tú dices que eso impacta más que este dato del salario mínimo? Yo creo que el impacto es mayor, porque además se refleja en la actividad de las pymes. Entonces, ahí hay un tema. Además, pensemos, el ingreso mínimo afecta más o menos al 15% de los trabajadores de Chile. Es distinto, por ejemplo, del caso de la jornada de 40 horas, porque eso afecta a todos los trabajadores y equivale, ¿cierto?, a una reducción o un aumento como de 15% del salario por hora para todos los trabajadores. Eso todavía está en proceso de implementación. Y el aumento de cotizaciones previsionales recién va ahora, creo que en septiembre toca el segundo escalón. Entonces, yo diría que de lo que hemos visto en materia de empleo, estos cambios estructurales y estas situaciones que se reflejan especialmente en el comercio y en la construcción, explican el grueso de lo que estamos viendo en materia de desempleo en Chile. Bueno, vamos a ir a la pausa. Al regreso te quiero preguntar de IPOM y también de la mega reforma que se discute en el Congreso. Pero antes les cuento a ustedes que la nueva ley de datos exige decisiones estratégicas en Data Compliance. Transformamos las regulaciones en tu ventaja competitiva. Agenda hoy en datacompliancelegal.cl. Vamos a la pausa y lo vemos de inmediato. Mirada Económica. Ya, estamos conversando aquí en Mirada Económica con el ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Mario Marcel. Hace algunas horas conocimos el IPOM, Mario. Hay un fuerte recorte de crecimiento, el techo y el piso que pone el Banco Central de alguna forma. ¿Tú crees que se llegará a un 4% al final del mandato del presidente Kast? Ese es lo que se han propuesto ellos, sobre todo apuntando con la mega reforma que se tramita en el Congreso. Sí, mira, yo diría primero, esta rebaja en el rango de crecimiento tiene que ver primero con un primer trimestre que fue muy débil. El propio Banco Central lo explica en términos de sectores de oferta, que yo llamo de oferta. Claro. Las exportaciones, cobre, pesca, agricultura. Claro, exactamente. Esos 3 sectores estuvieron bajos, las exportaciones cayeron durante el primer trimestre. Y eso es algo que para una economía abierta como esta siempre es bastante negativo. Y vamos a tener un segundo trimestre en el cual probablemente se va a notar el efecto del aumento de los precios de los combustibles sobre el consumo. Probablemente vamos a tener un ajuste del consumo. La inversión ha estado también más lenta de lo que se esperaba. Pero por otro lado, lo que uno ve hacia adelante es, primero, la economía ya fue capaz de crecer al 3%. Fue capaz de crecer el 3% prácticamente en el 2024, porque fue 2,8% para el PIB total. Y el 2025 creció 3% para el PIB no minero. ¿No? La minería jugó negativamente, pero el PIB no minero creció exactamente 3%. Entonces la economía puede crecer a esas tasas y por eso yo creo que
el rango de crecimiento que identifica el Banco Central para el 2027 haya subido. Sube y termina en 3. Ya. Ahora, para crecer más allá de eso, por supuesto que las cosas no son automáticas, ni tampoco uno puede apoyarse solo en factores de largo plazo, como es el tema de la rebaja de impuestos. O sea, vamos a tener una inversión que va a estar probablemente más fuerte el próximo año, incluso se va a notar seguramente en la última mitad de este año. El catastro de la Corporación de Bienes de Capital, todo lo que son catastros de proyectos, los que están en evaluación ambiental, todo muestra buenos datos. Para este año no, pero sí para el 2027. Y para los años siguientes también, porque... bueno, por ejemplo, en minería estamos en un boom de precios. Pese a la producción está estancada. Claro, pero todos estos proyectos son para recuperar la producción que de otra manera caería, para compensar por la caída de productividad, por la baja de la ley minera. Para eso son todos estos proyectos. Y los proyectos de minería son demoran larga data. Miles de millones de dólares. En energía también hay una cantidad importante de proyectos que ya todos esos vienen gestándose hace tiempo, pero que se van a poder materializar. Ya una parte ocurrió el año pasado, este año un poco menos, pero estamos en eso en un buen carril. Ahora, creo que si queremos acercarnos al 4 dentro de estos 4 años, hay cosas que mirar que no son necesariamente las que estamos discutiendo ahora. Por ejemplo, el tema del crédito que hablábamos recién. El crédito tributario al empleo. No, el crédito financiero, el crédito bancario. Ya. A las pymes, a las personas, el crédito hipotecario. Eso se requiere que repunte, porque la economía no puede crecer sin crédito. Es parte, ¿cierto?, del combustible que la economía recibe. Mario, ¿qué es lo que más te preocupa o te hace más ruido de la mega reforma? Tiene varios elementos, la caída del crédito corporativo, el tema de la invariabilidad tributaria, el crédito tributario al empleo, son varios elementos. ¿Qué es lo que más te preocupa? Sí, bueno, lo que más me preocupa es que se esté proponiendo una reforma que durante 8 o 9 años va a generar mayor déficit. O sea, estamos preocupados en las cuentas fiscales, cómo podemos estar impulsando, ¿cierto?, o tomando una iniciativa que va a implicar aumentar el déficit. O sea, la baja, por ejemplo, de la tasa de primera categoría fue parte de la agenda del gobierno anterior, estuvo en la reforma del 2022. De 27 a 25 con compensaciones. Claro. Estuvo luego en un proyecto que mostramos, pero que los parlamentarios no nos acompañaron, ¿cierto? Eso fue a fines del 2024, pero siempre era con compensación. Y, por supuesto, el propósito era similar, estimular el crecimiento, estimular la inversión, el empleo. Pero en la medida que eso esté compensado, no solamente se evita el deterioro de las finanzas públicas, sino que se evita el aumento de riesgo que generan déficits fiscales mayores en el futuro. ¿Cómo es el tema de la invariabilidad tributaria? Es un tema técnico, pero en el fondo es a las inversiones sobre 50 millones de dólares prometerlo, dejarles establecido que las reglas tributarias no se les cambian en 25 años. ¿Cómo es? Que estuvo en nuestro país vigente desde el comienzo de la dictadura hasta el 2016, si no me equivoco. Sí, pero era otra época. Sí. Era una época en que teníamos una economía más frágil, en un país que tenía cierto... ¿No se justifica ahora tu juicio? O sea, yo lo que veo es que los países que tienen invariabilidad tributaria son países que vienen o que todavía viven situaciones muy complejas, incluido Argentina. ¿No es el caso de Chile? No es el caso de Chile. O sea, de hecho, no es el caso de Chile, porque si uno ve el comportamiento de la inversión extranjera, vamos a ver que en los últimos años tuvo un aumento importante. Entonces, la inversión extranjera no se cayó cuando terminó el DL600 en el 2017. Entonces, veo ahí un tema, o sea, ¿se justifica o no se justifica? Ahora, lo que pasa es que la propuesta que tenemos sobre la mesa es una propuesta que va más allá del DL600, porque se aplica sin un costo para la empresa. O sea, no tiene que pagar la prima por ese seguro. También se critica de inversiones muy bajas. Porque son los mismos 50 millones, pero del 74. Claro, o sea, los 50 millones del 74 hoy día equivalen a más de 300 millones. 350, 300, dicen por ahí. Exactamente.
Luego hay una invariabilidad que se extiende a más cosas que lo que era el DL600. Se aplica a inversionistas locales, donde la invariabilidad se aplica no solo al impuesto de primera categoría sobre la utilidad de la empresa, sino que se aplica también sobre la tributación sobre las utilidades distribuidas a los accionistas. Cuando tenemos un global complementario el cual convergen rentas de distintas fuentes. O sea, ¿cómo va a operar eso? Va a haber que inventar una especie de FUT. Ahora ya no fue suficiente con el FUT para las empresas, ahora vamos a tener un FUT para los individuos. ¿Ah? Entonces, muy complejo. O sea, si por lo menos fuera el DL600 ajustado en sus magnitudes, sus plazos, etcétera, su cobertura en términos de del tipo de inversión, el volumen de inversión a lo que está asociado, bueno, ya sería algo, en fin, un poco más discutible, pero el alcance y las características que se le da son propios de países que tienen una situación mucho más precaria que nosotros. Por último, ¿cómo ve la estrategia legislativa del gobierno? Porque de repente se dice, logremos ciertas mayorías, pero también de repente con un voto ganamos y lo sacamos adelante. ¿Cómo lo ves? Bueno, es una opción, cierto, que es válida en democracia, pero si lo que uno quiere es darle seguridad a los inversionistas, darle seguridad a las empresas, entonces lo que va a querer, cierto, es una reforma que ojalá se apruebe con una mayoría amplia, porque si no, cierto, si las empresas ven ven después que, la contrarreforma, ¿y claro, si ven que hay una reforma controvertida que se aprobó por un margen de un voto, van a decir, pucha, no sé cuánto va a durar esto. ¿Ah? Por último, Mario, se nos va el tiempo. Llevamos 100 días de gobierno prácticamente. ¿Cuál es la evaluación que haces tú de estos 100 días de Jorge Quirós? Bueno, yo no me gusta calificar un ministro de Hacienda. Porque han tenido entreveros semánticos, más la gestión. A ver, yo lo que diría es que en general este ha sido un periodo en que se ha encontrado por así decirlo, el tipo de lenguaje y forma de pensar de una campaña con la dura realidad de ser gobierno, ¿no? Lo que normalmente se habla de la guitarra, ¿yeah? ¿Cierto? Pero que en este caso fue particularmente duro porque partió con el bencinazo, ¿eh? Partió con claro, ¿cierto? El efecto de 26 de marzo de la guerra en Irán. Entonces ahí el gobierno tuvo que reaccionar muy rápidamente. Nosotros tuvimos, como comentaba antes, tuvimos una experiencia similar, pero la manera en que finalmente se abordó generó un impacto sobre la ciudadanía que es muy fuerte. O sea, hoy día las expectativas de los consumidores están muy débiles, están peor que durante buena parte del 2024-2025. ¿Volverías a la política? ¿Ah? ¿Volverías a la política? No. ¿No? Definitivamente no. ¿Suficiente con esta montaña rusa? Puro y simple. No, de aquí ya, si voy a escribir otras cosas, ya va a ser sobre temas distintos que la política. ¿Fue suficiente con este paseo? Sí, claro, son 560 páginas. Mario Marcel, muchas gracias por este espacio, por este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.